Bueno, Zoom tiene este inconveniente de los 40 minutos, pero en medio de todo es la que a mí más me ha gustado. Hoy intenté comunicarme por Skype y fue un fiasco total. Entonces, dentro de 15 días voy a intentar comunicarme por Meet. Vamos a ver, vamos a ensayar Meet. Por Que hasta Angus, ahora por es, Angus, por el correo. no, Hangouts solamente permite 7 personas. Entonces, no ha sido, yo intenté por Hangouts, O por mí. hoy intenté por Skype y hasta ahora las dos para mí han sido un fiasco. Zoom, en medio de toda la interrupción, me parece que ha sido como la mejor. Bueno, vamos a Por Meet. volver acá. Bueno, entonces estábamos aquí, les estaba mencionando que Piet Mondrian se desplaza a Francia, hace parte del mundo impresionista y posimpresionista. Ya los impresionistas y posimpresionistas están mayores cuando él ya, digamos que entra en esa nueva propuesta vanguardista. Allí se dan pues esas vanguardias figurativas de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ahí lo que vamos a encontrar es que él, pues al comienzo, digamos con todo eso que hay a su alrededor, es decir, el mundo vanguardista, el mundo dadaísta que también está surgiendo en ese momento, ¿sí? No vamos a hablar ahora del grupo Dada, porque digamos que ahorita no tiene como mucho sentido mencionarlo. Y, sin embargo, en electiva sí estamos hablando del grupo Dada y de toda el Dada y el surrealismo. Ahorita no tiene tanta importancia eso porque realmente ellos estaban como en otras cosas que en este momento no tenían tanta injerencia, pero sí el futurismo, el cubismo, el suprematismo, que ya lo mencioné, el mismo constructivismo. Entonces, todas estas influencias de lo que estaba pasando en la estética y en el arte y en general en la cultura en Europa, pues fueron trascendentales para Mondrian. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que intenta Mondrian hacer con su arte? ¿Sí? Eh, Fíjense que el asunto es tratar de, con los mínimos elementos posibles, o sea, esto es lo máximo minimalista que uno pudiera entender en una obra. Ese minimalismo lo vamos a entender de varias maneras, en varios sentidos. En primera instancia, es retomar unos principios fundamentales como son las verticales y las horizontales, entendida la vertical como el principio masculino por excelencia y la horizontal como ese principio femenino. Entonces es fusionar en una obra dos cosas que digamos que si nosotros reunimos todos estos principios y esos elementos desde los géneros como algo opuesto, pero que en sumas es complementario, ¿sí? Pues vamos a entender algo que de alguna manera, si bien no está representando la naturaleza, no está ajena a ella, ¿sí? La otra cosa son los colores primarios, los colores básicos que tienen cada uno una razón de ser, porque los colores amarillo, azul y rojo son los colores a partir de los cuales surgen todos los demás. Entonces era como reunir esos principios de la naturaleza sin hacer referencia directa a esa naturaleza, pero entendido que esto, si bien no se inspiraba y no representaba la naturaleza fielmente, no es una representación fiel de la naturaleza, pues es de todas maneras retomar esos elementos de la naturaleza para poderlos conjugar allí en una obra completamente abstracta. Los colores primarios amarillo, azul y rojo, que solamente estaban complementados por otros colores neutros, digámoslo así, como el blanco, el negro y el gris.
El blanco porque el color blanco se puede entender como la ausencia de color, el no color, pero a su vez también como que la luz blanca una vez se refracta genera los 7 colores. El color negro porque de una manera también es o la ausencia de color o la ausencia de luz en el color o la manera de reunir absolutamente, juntar todos los colores da un color oscuro, da un color negro, si yo los reúno todos, ¿sí? Y el color gris, porque el color gris es el único que no está en el círculo cromático de una manera visualmente comprensible. ¿El color gris dónde está? Uno diría, pero el color gris, ¿de dónde sale? ¿Dónde se encuentra el color gris? Bueno, el color gris es la suma de los contrarios. Cuando yo cojo dos colores que son opuestos en el círculo cromático me da gris. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, blanco y negro, la mezcla del blanco y el negro, en la mitad está el gris, ¿sí? Si yo cojo el círculo cromático amarillo, azul y rojo, yo no puedo oponer ningún color primario a estos colores porque esa tríada en un triángulo, pues la oposición va a dar una arista. Pero cuando yo hago la mezcla de los colores y, por ejemplo, el amarillo con azul me da verde, el azul con rojo me da marrón, perdón, me da morado, me da púrpura, ¿sí? Me da púrpura. Y el rojo con amarillo me da naranja. Si yo mezclo los contrarios y yo mezclo, por ejemplo, el azul con naranja, o mezclo el rojo con verde, o mezclo el morado o el púrpura con el amarillo, ahí sale el gris. Entonces el gris es la suma de los contrarios, es la mezcla de los contrarios. Allí va a aparecer el color gris. Entonces lo que hace él es que en una composición de colores, elementos, como los principios de la naturaleza, bajo una propuesta compositiva que también sale de la naturaleza, porque aquí lo que tenemos es la composición áurea. Estos son cuadrados y rectángulos áureos en su mayoría, pues va a generar una organización, una estructura artística compositiva muy interesante, que además también la va a simplificar en la misma manera como la llama. Miren que este se llama composición con rojo, amarillo y azul. El otro artista neoplasticista holandés es Theo van Disburg. Theo van Disburg, si bien hace parte del movimiento de style, el neoplasticismo tiene varios sinónimos. De style, se escribe S-T-I-J-L, de style, ¿sí? O también elementarismo. También se va a llamar o se va a denominar el neoplasticismo como elementarismo. Entonces, Theo van Disburg no va a ser tan estricto como lo es Mondrian, no va a generar pues una teoría así tan complicada como la hace Mondrian, sino que él, digamos que va a ser un poquito menos riguroso, va a utilizar las diagonales, va a cambiar un poco los formatos, eh, para oponerse un poco a esa propuesta que hace Mondrian. Inclusive él utiliza otros colores, ¿no? Él es un poquito más laxo, utiliza los colores que ya mencionó de Mondrian, pero adicionalmente le agrega el verde en algunas de sus composiciones. Bueno, otro de los artistas del neoplasticismo es Gerrit Rietveld. Gerrit se escribe G de gato, E-R-R-I-T, como Gerrit, ¿sí?
Rietveld, como está escrito ahí. De él son estas dos obras, La silla roja y azul y La casa Schröder, que él diseña, que en un momento sobre la casa Schröder, pues ahorita en un momento que veamos otra presentación, ampliaré y hablaré un poquito más acerca de la casa Schröder. Es la silla roja y azul. Fíjense ustedes que en esta silla se demuestran varias cosas que a mí me parecen interesantes, pero que son demostrativas de lo que es el neoplasticismo. El neoplasticismo es en esencia la nueva plástica, donde lo más importante es mostrar esa nueva plástica. Entonces, si nosotros nos sentáramos en esta silla, Dios mío, lo incómodo que eso es, porque pues es una tabla, pues, ¿sí? Imagínense lo complicado. Pero pues aquí se demuestra la teoría básica de la composición. Los amarillos de las puntas pues son el punto, del punto a la línea, ¿sí? De la línea al plano y en general la composición de todos estos elementos pues del plano al volumen. Era la manera también de retomar la obra de Mondrian que hacía bidimensionalmente y trasladarla a un objeto tridimensional. El neoplasticismo le da más valor a lo plástico, le da más valor al sentido estético que a la utilidad. Entonces allí hay una diferencia entre el neoplasticismo, por ejemplo, y otras propuestas que se hacían en ese momento. Porque para el neoplasticismo lo más importante son los valores plásticos. El constructivismo ruso, que también lo mencioné. Bueno, el constructivismo ruso aparece o surge después de la Revolución de Octubre en Rusia. La Revolución de Octubre, ya lo había mencionado, estalla en 1917 y el constructivismo ruso, como su nombre lo menciona, pues es una propuesta estética que está ligada a un proyecto político. Entonces el constructivismo ruso de ninguna manera se puede desligar de ese proyecto político. Entonces, por ejemplo, esta obra, esta obra es una maravilla, el trasfondo que hay detrás de ella, porque dice, es de Lissitzky, que Lissitzky pues es uno de los artistas constructivistas que también tienen que ver con la Bauhaus posteriormente. La obra se llama Golpean los blancos con la cuña roja, y eso tiene un significado político enorme, profundo. Eso va más allá de simplemente decir lo que está ahí diciendo. Es a partir de una situación o un contexto estético tener un trasfondo político muy fuerte. Resulta que el partido blanco es el partido tradicional ruso. Y el partido tradicional ruso, pues de alguna manera también determinaba la tradición del mundo y de la cultura rusa. Es decir, los grandes terratenientes, los dueños de la economía rusa, los señores feudales que no querían que cambiara para nada, que querían que Rusia siguiera siendo o siguiera teniendo una economía agraria. Eh, Fíjense ustedes que el partido bolchevique, el color del partido bolchevique es rojo. Entonces, la cuña roja, además, pues es un triángulo. Y ese triángulo de color rojo está pinchando, pues, ese punto blanco, que el blanco como tal, que así, de ahí se deriva casi eso que llamamos que el blanco, ¿sí? Dar en el blanco, ¿sí? Eh, y miren cómo está pinchando esto en el mismo corazón, en el centro. Entonces, el discurso político que hay detrás de una obra como esta
los antagonistas, lo blanco y lo negro, los significados que tienen también lo que es blanco y lo que es negro, lo que es oscuro, donde está ubicado. Todo eso tiene una trascendencia muy importante. Entonces, el constructivismo, ese proyecto político, ¿qué es lo que significa construcción? Fíjense ustedes que construir, cuando uno habla de construir algo, una construcción es una suma de cosas. Entonces, una construcción no es una escultura, por ejemplo, o, o no es o no es una escultura hecha de una sola pieza. Una construcción no es algo monolítico, ¿sí? Porque cuando algo es monolítico y sale de una sola pieza que yo la he moldeado, la he configurado, allí no hay nada de construcción. La construcción necesariamente refiere a un ensamblaje de cosas, a una suma de cosas, para configurar una nueva cosa, un nuevo objeto. Entonces, cuando yo construyo algo, necesariamente tengo que tener muchos elementos que sumados de una manera sistemática me construyan algo, me configuren una nueva cosa, un nuevo objeto. Entonces, el constructivismo es básicamente eso, construir una sociedad nueva a partir de esos diferentes elementos, porque es que en una construcción las cosas no necesariamente tienen que ser iguales. Cuando yo tengo una obra arquitectónica, tengo columnas, tengo vigas, tengo muros, tengo puertas, tengo paredes, todo es distinto. Tengo ventanas, todo es diferente. O sea, una puerta no es lo mismo que una ventana, ni que una viga, ni que una columna, son cosas distintas. Pero finalmente la suma de todas estas cosas me configuran algo diferente con una unidad y una cosa, digamos, organizada y sistematizada. Entonces el constructivismo lleva a eso, a comprender ese proyecto político. Entonces, si bien el constructivismo ruso tiene una carga política fuerte, el constructivismo como tal es la estética que sustenta ese proyecto político. Entonces, todas las obras que se hagan en el contexto constructivista tienen como base ese proyecto político. Están ligadas a tener unos significados y unos elementos simbólicos que determinan ese proyecto político. Entonces, miremos, por ejemplo, la obra Enseguida, ¿sí? Esta, esta obra de Enseguida, pues demuestra los afiches, cómo ellos los colocaban, utiliza textos, los colores que se utilizaban siempre de alguna manera son simbólicos. Fusionan el mundo gráfico, las tipografías, las formas, los colores, el mensaje. Entonces, detrás del constructivismo, pues hay una situación social y política muy fuerte que es la que está ligada a ese momento. Pero también el constructivismo tiene una manera de hacer las cosas muy arquitectónica, porque se trata de hacer composiciones utilizando la geometría porque se inspiraron y se basaron en el suprematismo del que ya hablé. Entonces, el constructivismo reúne esas condiciones estéticas del suprematismo, de la abstracción, del cubismo, ¿sí? Todo lo fusiona encaminado siempre a una propuesta que impactara lo social y lo político en una Rusia revolucionaria. Entonces, miren, utiliza los nuevos materiales, eh, las diagonales, tratando de siempre generar tensiones. El constructivismo genera tensiones, coloca cosas que no están organizadas o puestas, como por ejemplo esta obra de Tatlin, Vladimir Tatlin, que se llama Monumento a la Tercera Internacional Comunista. Es una maqueta de una obra arquitectónica que nunca se realizó. Bueno, posteriormente intentaron hacer un ejercicio con ella. Y es una manera
esta obra es muy interesante. Me gustaría que consultaran un poquito más acerca de lo que es esta obra. Pues ahorita no hay mucho tiempo de explicarla aquí, pero se supone que esto es un reloj que marca diferentes instancias. Estos elementos que hay al interior tienen formas geométricas distintas, giran en torno a unos ejes. Estos elementos giran con unas revoluciones distintas, van marcando situaciones. Alguno gira muy rápido y marca minutos, otro no gira tan rápido y marca semanas, otro gira un poco más lento y marca meses y otro marca anualidad. Entonces, estas cuatro figuras geométricas espaciales están todas organizadas a partir de una espiral que sube, pero que no es una espiral, digamos, regular. Hay una irregularidad allí, la manera como están compuestas también. Entonces es una obra muy interesante, hecha en 1900, en realidad no es en 1927, esta obra se hace en 1900, creo que es como 22 o 23, donde se da la Tercera Internacional Comunista, que es un congreso, ¿cierto? Tercera Internacional Comunista, porque había habido un primer congreso y un segundo congreso, y este es el símbolo que se supone que debería construirse para, para esa celebración de ese congreso. Pero finalmente, pues no, el planteamiento de poder construir esta obra con las condiciones tecnológicas en esos momentos de la década de los 20, pues es casi que imposible. Pero en la propuesta es muy interesante todo lo que él plantea, cómo lo plantea y, digamos, la estructura formal que tiene, que va a ser posteriormente la base, el constructivismo va a ser la base del deconstructivismo que hoy día conocemos. El dadaísmo, que les dije que no voy a hablar del dadaísmo en este momento, surrealismo tampoco. No, salgámonos de este. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Preguntas? ¿Hasta allí ninguna pregunta? No, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Bueno. No olviden poner la asistencia, por favor, en la plataforma, como les digo. Profe, Voy, ¿sí? estaba buscando ese último material que usted nos mostró ahí en la página, en la plataforma, pero ese no lo vi allá. Ese usted ¿Cuál? lo cargó. El que nos mostró del constructivismo y lo otro. Ah, no, no, ese no lo he puesto ahí, pero no se Ah, preocupen ya. que yo la cargo ahí también, ¿sí? Yo la subo allí. Ok, profe. Vale, gracias. Vale, ya anoto acá. Subir presentación, esta se llama Cuatro Vanguardias. Espérenme, pinchamos acá esta y le damos compartir pantalla. Bueno, voy a presentar, no, es que quedan 15 minutos de clase. Voy a avanzar un poquitico en esta presentación que viene, pero yo creería que aquí para dentro de 15 días, por favor,
Dentro de 15 días vamos a hacer, en 8 días no va a haber clase porque es Semana Santa. En 15 días vamos a tener clase y vamos a hacer exposiciones por aquí, por este medio. Requiero que ustedes me envíen por favor a mi correo los grupos de trabajo. Recuerden que vamos a hacer mínimo 2, máximo 3. Mínimo 2, máximo 3 personas. Profe, Señor. para los del martes en el día, ¿sí va a haber clase? ¿Si va a haber clase el martes? No. Hola. Ah, No. bueno, profe, es que estaba diciendo que en decanatura iba a haber clases hasta el miércoles, normalmente. Por eso digo. ¿Dijeron eso? Sí, mandaron un comunicado. Dijeron que había clase hasta el miércoles. Pero nosotros tenemos clase de estructuras el martes también. Ah, bueno, no. Esa parte no sabía porque me habían dicho que no. Entonces, Pero, pues, ahí, pero sí hay, no, sí hay clase y si, ustedes hasta saben el que, miércoles nomás, profe, nomás. sí, pero ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero. Listo. Entonces, sí, porque alguien me había dicho que no habían clases, pero si hay clase y ya mandaron un comunicado, pues hacemos la clase. Entonces, el Pero, profe, pero nosotros como la vemos el jueves, ¿cómo sería ahí? Porque los Pues, jueves no, no, pues les, no. pues les pediría un favor. Si pueden conectarse ustedes el martes. No, profe, porque se me cruza con una clase que tengo de 4 a Profe, es 6. que la Me clase cruzan dos nuestra es de horarios, 12 a 4 y pues tú nos las cambiaste para hoy de de 6 4 a a... 8. Ajá, es que nosotros tenemos Entonces, clase para, contigo de ajá, 2 a 4 y tú los tienes tu martes. grupo de 4 a 6. Y con el de 4 a 6 se me cruza con otra clase a las 4. Entonces, Entonces la pregunta era si el martes nos va a dar clase de 2 a 4 o Entonces, vamos el horario del entonces jueves. hagamos lo siguiente, porque debido a que el jueves no habría clase, ¿sí? Entonces el martes hagamos clase de 2 a 4 y de 4 a 6, para que ustedes, por favor, se conecten a alguna de esas horas. ¿Listo? listo. Sí, sí, sí. Entonces, en la clase del martes, yo creo que arrancamos con esta presentación, porque ya me quedan 10 minutos. Y los otros trabajamos Voy en una a, forma. hola, Arqui, qué pena, una pregunta como así, o sea, nosotros tendríamos que conectarnos el martes en cualquiera de los dos horarios. sí, Pero de, arquitecta, lo que pasa es que yo sí estoy trabajando. ¿cómo? Yo Sí, trabajo todo el día. Arqui, ¿no? Y a nosotros los de la noche en sí nos queda complicado porque pues unos trabajamos en el día y llegamos a las 6 y tenemos clases normales de 6 a 10, Exactamente, me pasa lo mismo. porque las Pero, clases de nosotros pero pues, ustedes trabajan, ¿tienen que salir? Sí, yo trabajo en el Hospital Susana López. Ah, ustedes tienen trabajo. Sí, nosotros sí laboramos por ser un servidor público. Mm, ¿Cómo hacemos ahí? Pues la única opción que yo le doy o le veo es que yo haría la clase del martes normal de 4 a 6 y el jueves solamente a ustedes y no a los de otros grupos nos veríamos de 6 a 8 por este medio. Sí, no hay ningún problema, por mí no hay problema. esto sí no lío, pues para terminar esos temas. Para terminar estos Sí. temas, ¿sí? Entonces el jueves, así sea festivo y así la universidad, pero les pido también un favor, bueno, ya De aquí no me, vamos a poder movernos. Entonces, sí, Sí, les pido también un favor, porque es que, ¿qué pasa con estas cosas?
dice uno, hagamos una cosa. Si ustedes van y dicen allá es que la profe Marta nos va a dar clase el jueves y el jueves es festivo, y no, porque es que sucede eso, que uno lo hace es por ustedes para que no pierdan la clase y alguien va y llama al decano y dice, es que la profe Marta nos dijo que nos iba a dar clase el jueves. Pues realmente todos los que estamos diciendo que sería la clase el jueves son los que estamos aquí presentes. No sé si de pronto alguno tenga algún inconveniente con el que sea festivo, pues sería bueno que lo hable de una vez y no se vaya. Exactamente. Porque pues igual no es para perjudicarnos a nadie. Si a alguien de pronto le incomoda, que lo hable de una vez. Sí, a mí sí me parece ¿Están que de aquí... acuerdo? Pues entonces veríamos la clase el jueves. Sí. Común y corriente. Sí, que haya un acuerdo y que sea un pacto de honestidad entre nosotros, porque si a mí me van a regañar porque voy a hacer una clase el jueves, pues para mí, créanme que yo estoy aquí dando de mi tiempo, ¿sí? No, claro, obvio, profe, pues nosotros lo entendemos, por eso... Pero se los digo Si hay por alguien qué. que le moleste, que lo hable aquí. Porque a veces sucede que a alguien no le gusta y va y pone la queja allá y no dice las cosas acá de frente. Qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que se me cortó el internet, o sea, apenas me conecto otra vez que me cortó el internet. ¿Con quién hablo? ¿Con Julián? Julián. Sí. Julián, es que, a ver, la semana que viene, por ser Jueves Santo, aunque la Semana Santa está cancelada en físico, pero de todas maneras, pues habrá quienes lo trabajen, ¿cierto? Entonces, la semana que viene, perdón, lo guarden, digámoslo así. Entonces, la semana que viene es Jueves Santo y estamos hablando aquí de si ustedes quieren que se haga esta clase. Ah, sí, no hay problema. Profe, yo también digo lo mismo, el jueves está bien, no hay problema. Problema, profe. Por mí tampoco hay problema. Por mí tampoco, arquitecto. Sí, pues al parecer... Profe, sí, por ahí todos tampoco hay estamos de problema, acuerdo. podemos hacer la clase el jueves. El hecho es salir de los temas y evacuar lo más posible eso para... De igual manera, el que le moleste el jueves, pues creo que la profe tiene una clase también el martes. El martes se la pueden hacer. Obvio, que no quiera que la vea el martes. Está De todo, eso. yo no creo que la van a molestar, de todos modos van a estar en la casa. ¿Qué No, más? Sí, yo creo que no todos se va para ningún lado. estamos de acuerdo y sí. Lo que pasa, Profe, sí, bueno, yo sí estoy de acuerdo con la clase del jueves, ¿no? Pero quería comentarle algo. Ya los días, pues, normales, supongamos después de la Semana Santa, hay unos compañeros que los que no están conectados y no se han podido conectar, tenemos clases los martes y los jueves de 6 a 8 de estructuras. Entonces quería preguntarle cómo sería para nosotros. Me acabo de conectar porque se acabó la clase, pero pues no sabemos cómo sería ahí. ah, ya. No, pues en ese caso sí habría que seguir en el horario normal, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, ¿qué era lo que yo pretendía? No, era optimizar recursos, no tener que repetir el mismo cuento pues varias veces, pero si definitivamente no pueden ni jueves de 6 a 8, ni martes de 4 a 6, pues tocaría hacer la clase de 2 a 4 con los cursos que no puedan a esas otras horas, ¿sí? Entonces, Yesenia, por favor, los que no puedan me avisan, me dicen quiénes son. Y, Profe, yo les digo. sí, porfa, me mandan, pero me gustaría que si tú me colaboraras y me dijeras los que no pueden ni martes de 6 a, ¿cómo es que es? De 4 a 6, ni jueves de 6 a 8, entonces tú me mandes un listadito y me digas somos tales y tales y tales y tales, para yo tener claro y hacemos, digamos, es más fácil si hacemos un grupo de 5, de 6, que tener pues un grupo grande y hacer todo un desarrollo de una clase. Entonces, lo seguimos haciendo de manera virtual, pero con una estrategia diferente, ¿sí? Porque ya Ok, son poquitos.
Entonces, por favor, pero miren, la idea aquí no es perjudicar a nadie. Estamos para hablar, somos adultos, yo soy una señora grande, entonces, por favor, díganme las cosas a mí, ¿sí? Comuníquense conmigo y díganme. Pero por favor, eso de ir y acusar allá y decir, ah, es que están poniendo las clases, pues es muy harto porque uno no lo hace con intención de perjudicar a nadie. Entonces, a mí me parece que ante todo la honestidad, aquí estamos tratando de sobrellevar una situación que se nos vino encima a todos y que la estamos tratando de sacar como mejor se pueda. ¿Listo? Entonces, eso sería la única recomendación que yo les haría. No se trata de obligar a nadie. Si alguien no puede, pues claro, miramos a ver de qué manera lo hacemos. La intención no era dañar ni quitar la clase, esa no era la intención. La intención era optimizar recursos y bla, bla, bla mío, porque es que yo, por ejemplo, hoy, pónganse en mis zapatos, hoy he hablado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, a veces me he tomado un tinto, unos 3 o 4 tazas de tinto y un vaso de agua, ¿sí? Y no le he dado ni comida a la perrita y ahorita tengo que seguir hablando hasta las 10 de la noche. Entonces, pónganse también en mis zapatos y entiendan que cuando yo estaba en clase presencial, mientras ustedes hacían una actividad, yo me comía algo, iba al baño, sí, iba a la cafetería, me tomaba un jugo, pero es que aquí no he podido ni siquiera, estoy en mi casa y no me he podido mover del asiento. Entonces, yo pienso que hay que tener en cuenta también estas circunstancias. No se trata de que porque yo soy la profe, pues yo soy también persona, ¿no? Bueno, entonces, así quedamos, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Yo les envío el link para que nos conectemos. Y, Profe, ¿las exposiciones las deja dentro de 8 días o cómo es? ¿Cómo? Dentro de 8 días ya nos da que lo que tenemos que exponer, sí. Sí, O dentro de 8 días porque les quiero presentar esto que viene, ¿sí? Y dentro de 8 días les pongo el tema para las exposiciones, ¿listo? ¿Posiciones son en grupo, profe? Sí, son en grupo. Una pregunta sobre, es que llegó el correo de la profe Viviana diciendo que teníamos que entregar la bitácora el martes hasta las 2. ¿Eso es para nosotros los de nocturnos también o no? ¿Por qué no le preguntan, porfa? Porque es que yo le di la libertad de que me manejara esta parte de la bitácora porque, como les digo, a mí se me convirtió esto en un lío grande. Entonces, yo le dije a ella, coordíname, porfa, lo de la bitácora. Entonces, por favor, arreglen con... Profe, lo que pasa es que en los temas que ella está mencionando ahí, nosotros no hemos visto Le Claro, Corbusier y no los yo hemos visto creo todavía. ¿Cuál es el que tema? no podemos... Aquí está el protorracionalismo, Escuela de Chicago, Bauhaus, neoplasticismo, racionalismo y Le Corbusier. Ah, ya. Entonces, lo único que ustedes no han visto porque no alcanzamos a ver hoy fue racionalismo y Le Corbusier. Eso no lo hemos visto. Entonces, porfa, escríbanle a ella un correo porque pues ella no pudo participar hoy, de que no alcanzamos a llegar hasta ese tema, ¿sí? De que ustedes van a llegar hasta el tema que vimos. Vimos neoplasticismo y constructivismo. Inclusive fíjense que ustedes tienen constructivismo y los del día no vimos constructivismo con ellos. Es que cada grupo se ven cosas diferentes dependiendo de la situación. ¿Sí? Ellos no vieron constructivismo, ustedes sí vieron constructivismo. ¿Sí? Entonces, por favor, ustedes díganle que en lugar de racionalismo y Le Corbusier, porque ese es el tema del jueves, igual yo le digo a ella, que ustedes incluyen es constructivismo, ¿listo? Yo le digo, ¿vale? Yo le menciono. Profe, nos